días, queridos amigos, bienvenidos una vez más a su canal Rosur, los investigadores de lo paranormal. Hoy vamos a hablar de una palabra que está en nuestro léxico y que está en nuestra cultura tanto occidental como oriental, y es la palabra Cristo. Esta palabra Cristo viene del griego Christos y también significa el ungido o el Mesías. Y vemos que la palabra Cristo no es solamente de una persona, sino que es un nivel espiritual. Por lo tanto, Jesús, el Cristo, no fue el único Cristo de su época, porque hubo también seres que llegaron, o seres humanos que llegaron a este nivel espiritual y se llamaron Cristo, o Redentor, o una persona que llega a un cierto nivel, como por ejemplo decir Buda. Para muchas personas la palabra Buda también significa que es de una sola persona, de Gautama, que fue un príncipe de la India y que no existe ningún otro con ese apelativo. Pero realmente hubo muchos Budas, porque tanto la palabra Cristo como la palabra Buda no es de una sola persona, sino que es un nivel espiritual. Ese nivel espiritual lo podríamos llamar la supraconciencia o el nirvana, porque cuando se llega a la supraconciencia podemos tener comunicación directa con maestros de luz o seres de luz que ya son ángeles y que no necesitan reencarnar, y que estas personas, o más bien estos seres, nos pueden dar iluminación. O sea que somos las personas que llegan a este nivel de Cristo o de Buda, llegan a un nivel de iluminación, son iluminados. Por lo tanto, la palabra Cristo no se refiere a una sola persona, sino a muchos Cristos que hubo en esa época. Es por lo tanto que hay una hipótesis, la cual consiste en que hubo varios Jesús, y que Jesús era tomado como Salvador. Algunos se llamaban Yeshua o Jesús o Jesús, y que eran varios los que llegaron a este nivel iniciático o nivel espiritual. Es por eso que de repente en las escrituras se ve a un ser que le dice a uno, un maestro que le dice a uno como Jesús, que hay que dar la mejilla. Si me dan una bofetada en una mejilla, yo debería de poner la otra, porque no podemos ir en contra del mal, sino que una forma de erradicar el mal o de hacer que el mal desaparezca es no peleando con él, sino llevándole la corriente, entre comillas. Pero de repente esa misma persona que dice esto toma un riesgo o una especie de látigo y saca a muchas personas que estaban vendiendo cosas en el templo. Y uno dice, bueno, es el mismo Jesús que me están hablando. Me hablan de un Jesús que dice que hay que dar la otra mejilla, y luego aparece un Jesús que saca su rabia y su celo y empieza a maltratar a todo el mundo en un lugar público como era una sinagoga, y que empieza a sacar a todo el mundo porque estaba vendiendo cosas en ese lugar santificado para él. Entonces es posible que hayan habido varios Jesuses con diferente nombre, parecido, Jesús, Yeshua, y que de pronto ellos tenían una personalidad distinta. Unos eran más aguerridos, otros eran más calmados, otros eran más psicológicos, y entonces juntaron todas esas historias y volvieron a un solo Jesús. Pero de pronto estaban hablando de varios Jesuses o entidades que llegaron a este nivel espiritual llamado el Cristo. Entonces no hubo no solamente un Buda, no hubo no solamente un Cristo, hubo muchos seres que llegaron a este nivel. Por ejemplo, en la época de Jesús hubo un maestro que se llamaba Juan el Bautista. Sin duda, este maestro llamado Juan el Bautista llegó también al nivel de Cristo, y este Cristo o Juan el Bautista tenía muchísimos poderes, tenía aún hasta más poderes que el mismo Jesús, porque fue el mismo Juan el Bautista el que bautizó a Jesús y no viceversa. Lo mismo María la Virgen, la madre de Jesús, pertenecía a los esenios. Ella era realmente una sacerdotisa. Y cuando ocurre lo del Pentecostés, que cuentan que María, la madre de Jesús, no Jesús, sino la madre de Jesús, María, estaba con los 12 discípulos, y de repente en ese lugar
aparece una fuerza cósmica que le llaman el Espíritu Santo y que cae como en forma de lenguas de fuego en ellos y que empiezan a hablar varios idiomas y que empiezan a demostrar muchas facultades psíquicas, mentales y espirituales. Por lo tanto, fue María la que atrajo esta fuerza del Pentecostés, ni fue Jesús, ni fue Juan el Bautista. Por lo tanto, María es para mí también una de las Cristo mujeres en versión femenina que llegó a ese nivel espiritual llamado Cristo. También Nicodemos era un ser que no se habla mucho de él, pero que tenía mucha influencia entre el Sanedrín y entre los romanos, y era una persona muy astuta y que tal vez era un maestro disfrazado de persona que no sabía nada de la ley, pero realmente era una persona súper estudiada y de pronto era uno de los espíritus más evolucionados que había en ese entonces y que también era considerado como un Cristo. Muchos consideran también que el tío de Jesús, llamado José de Arimatea, también era un maestro esenio y que también era muy evolucionado, o sea que también tenía muchas reencarnaciones. Por lo tanto, la época en que existió el divino Rabí era la época de los Cristos. Habían infinidad de Cristos que estaban respaldando a ese Cristo que iba a dar la cara por ellos, que era Jesús de Nazaret o el divino Rabí. Miramos entonces que realmente en ese entonces había un conglomerado, había una fusión de muchas fuerzas que estaban tratando de cambiar al mundo de alguna manera. Volviendo a Gautama, que era un príncipe que realmente no conocía el mundo porque el papá le quería ocultar la realidad del mundo, mas sin embargo un día vio que había dolor, que había hambre, que había miseria, y él quiso averiguar por sí mismo qué es lo que estaba pasando en la tierra, porque había dolor. Entonces se dio cuenta que el dolor que sufrimos los seres humanos es por la ley del karma, porque hacemos siempre cosas que van en contra de la naturaleza y como una consecuencia de nuestras propias acciones hay una consecuencia que se llama el karma. O sea que si yo hago algo negativo hoy, voy a tener un resultado negativo mañana, pero si hago algo positivo hoy, voy a tener un resultado positivo mañana. Ese resultado negativo que voy a tener en el futuro se va a llamar karma, pero si hago algo positivo en el día de hoy, ese resultado en el futuro se va a llamar un dharma o un regalo. Y el karma se podría llamar como un castigo o una consecuencia negativa de lo que hemos hecho. Por lo tanto, toda persona que sufre no es inocente, porque está sufriendo, si le está pasando algo malo, está sufriendo algo malo que hizo, ya sea en una reencarnación pasada o en un momento pasado de una reencarnación actual, y está sufriendo, si le está pasando algo malo, una consecuencia de una acción que hizo indebida porque quebrantó alguna ley de la naturaleza. Y como la naturaleza tiene que ser fuerte, tiene que ser implacable, porque de lo contrario volveríamos al origen de todo, que sería el fuego y que sería la gran explosión. O sea que si la naturaleza fuera alcahueta, entonces no hubiese realmente evolución, ni no hubiese un refinamiento, no hubiese una transmutación de nuestro espíritu y nunca aprendería, porque entonces habría una debilidad en la naturaleza. Pero ¿por qué es tan fuerte la naturaleza? ¿Por qué es tan poderosa? Porque sus leyes son implacables y nadie puede tergiversarlas ni manipularlas. Ese es pues el meollo del asunto. Entonces tenemos que también una dignidad o un nombre que fue muy famoso, que era nada más y nada menos que Cleopatra. Hubo muchísimas Cleopatras, pero siempre nos imaginamos a la Cleopatra, aquella mujer que logró conquistar el corazón de Julio César y del otro emperador, porque es la que nos han dado históricamente. Pero realmente la palabra Cleopatra era designada también a un ser que llegaba a cierto nivel espiritual y que tenía mucho poder, tanto mental como espiritual. Hubo muchos Cristos, Jesús no fue el único Cristo, hubo muchos Budas, no fue el único Buda Gautama el que tuvo este nombre o esta dignidad, y hubo muchas Cleopatras, porque hubo muchas mujeres que también tuvieron esta dignidad en Egipto y que eran tomadas como sacerdotisas y también reinas por su alto nivel de espiritualidad. Y toda esta espiritualidad, ¿dónde llega? Al famoso nirvana.
El nirvana es ese estado especial que tiene el ser humano cuando conquista ciertas cosas que nos atraen a los humanos, como es la misma carne, el mismo placer, el sexo, el mismo poder, la envidia y muchas cosas más que hacen que el ser humano trascienda y entonces desarrolle ciertas facultades mentales y espirituales, y entonces se vuelve como una especie de maestro, una persona que llega a ser iluminado, desarrolla muchos poderes tanto físicos como mentales y espirituales, y se vuelve luz para la humanidad. Eso es pues la palabra Cristo, eso es pues la palabra Buda, y eso es pues la palabra Cleopatra. Todo esto para decirles a ustedes, queridos amigos, que todos nosotros podemos ser un Buda, todos nosotros podemos ser un Cristo, todos nosotros podemos ser un Cleopatra o una Cleopatra o una especie de sacerdote de faraón, porque realmente esta palabra viene siendo para un estado espiritual. ¿Será que usted y yo algún día podremos llegar a ser llamados Buda o ser llamado Cristo? Todo esto y mucho más nos queda para que nosotros mismos recapacitemos, para que estudiemos las leyes de la naturaleza y miremos en qué estamos fallando y qué podríamos hacer para que lleguemos al superhombre. Ese superhombre que tiene la supraconciencia, porque ese superhombre es el que va a evolucionar y es el que va a trascender a otros planetas. Muchísimas gracias por haberme acompañado otra vez más en su canal Rosur. Esperamos que la fuerza de los maestros de luz estén con nosotros hoy y siempre. Hasta pronto.